Mis queridos hermanos, usted puede tomar asiento en esta mañana. Tome asiento en esta mañana. Su merced me dice si ya estamos transmitiendo. Estamos transmitiendo. Bendiciones para todos los que están ahí. Bendiciones, bendiciones para todos los que están ahí conectados. A todos los que están ahí conectados, aquí presentes también, reciban un cordial saludo. Reciban un cordial saludo desde Colombia para todos los que están ahí conectados. Mil bendiciones. Es un privilegio, amada iglesia, amados hermanos, compartir con ustedes esta palabra que va a ser soltada, ministrada y enseñada. Amén. Uno siempre está buscando enseñar, ministrar y soltar una palabra. Amén. Así que el pueblo está dispuesto a recibir esa palabra, ¿sí? Amén. Así que yo los animo en esta hora, todos los que están ahí conectados, que ustedes compartan el link y bendigan a otros con esta palabra que va a ser soltada, ministrada y profetizada. Amén. También para nosotros como ministerio es importante que usted le pueda dejar un me gusta a esta prédica en la plataforma de Facebook Live. Amén. Pero también nos gusta y nos bendice mucho que usted pueda ir a nuestro canal de YouTube, que lo va a encontrar como Pastor Henry Ríos. Todo esto será de gran ayuda para nosotros, amén, para el ministerio, amén. Así que saludos a todos allí en la casa y a los hijos de la casa en Bolivia, Santa Cruz de la Sierra, Argentina, Venezuela, Chile, Estados Unidos y Costa Rica, amén. Donde quiera que esta prédica llegue, bendiciones para todos ustedes. Así que mis amados hermanos, permitan que esta prédica los introduzca en un tiempo de revelación para que usted, mi amado hermano, le dé la gloria a Dios. Amén. Toda la alabanza a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos quieren que este tiempo sea un tiempo de revelación? Yo siempre estoy pensando y creyendo que necesito la revelación. La revelación es tener y portar a Cristo. Amén. Entonces, la prédica de hoy tiene como título Justicia en el reino. Wow, diga conmigo, justicia en el reino. Amén. Entonces, ese es el título de esta mañana, justicia en el reino. Amén. Ese es el título. Entonces, el poder, escuche con atención, escuche lo que va a salir de mi boca. El poder de la justicia en el reino de Dios, este poder nace en el corazón de Dios para el cumplimiento de su propósito eterno. Diga conmigo, la justicia de Dios nace en el corazón. Amén. Así que yo vengo a soltarle esta palabra en esta mañana a usted. Usted necesita ver que la justicia de Dios nace en el corazón de Dios para que venga un cumplimiento de su propósito eterno. Amén. El propósito eterno de Dios es uno solo. Escuche conmigo, ¿cuál es ese propósito de Dios? Es uno solo. Ese solo propósito de Dios es, escuche, pero sus planes, el propósito de Dios es uno solo. Amén. Pero sus planes para llevar a cabo son muchos. Entonces, la justicia de Dios se expresa en, número uno, en lo que Dios es. Número uno, en lo que Dios es. Número dos, en lo que Dios hace. Y número tres, en lo que Dios dice. Amén. Estas tres cosas reflejan su carácter. Entonces, la justicia es el fundamento del trono de Dios. Diga conmigo, la justicia es el fundamento del trono de Dios. Entonces, la palabra de Dios dice en el Salmo 97, verso 2. Dice así la escritura: nubes oscuras lo rodean. La rectitud y la justicia son el cimiento de su trono. Wow. La rectitud, la justicia son el cimiento de su trono. Amén. Entonces, el cimiento o la simiente es el fundamento donde está anclado el trono de Dios. Por tal razón, el trono de Dios es inamovible, porque su justicia lo sostiene, el cual es su carácter. Diga, el cual es su carácter. Amén. Entonces, el lugar donde nuestra vida encuentra firmeza, diga, en el trono, en la justicia, es donde mi vida va a encontrar firmeza. Amén. Mire, yo le voy a decir una cosa: Dios nunca va a apoyar la injusticia, sea el profeta que sea el hombre que entienda o crea. Dios nunca va a apoyar la injusticia. Amén. Escuche lo que le digo. Es el lugar donde nuestra vida encuentra firmeza, ya que procedemos de una acción justa. Usted y yo
procedemos de una acción justa, haciéndonos partícipes de esa justicia a través de Jesucristo. En la simiente de su justicia es donde se edifica y se derivan todos los hechos que Él acondiciona desde su propósito eterno, porque Él es un Dios justo. Amén. Diga, Dios es un Dios justo. Entonces, la justicia es la prioridad del reino. ¿Se están escuchando? Amén. Diga conmigo, la justicia es la prioridad del reino. Prioridad. La justicia es la prioridad del reino. Amén. Entonces, la palabra de Dios dice en Mateo 6:33, dice, como lo hemos leído muchas veces, busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. Wow. Entonces, lo primero que se deriva en la ecuación del reino es la acción justa del reino de Dios. Y aquí vemos que Dios es justo y Él invierte en todas, o Él interviene en todas las escenas de la vida humana. ¿Para qué? Para cumplir con su propósito, y esto lo lleva a cabo con una acción justa. ¿Cómo lo lleva? Con una acción justa. Entonces esto me lleva a entender lo siguiente: Dios opera en legalidad, no siendo legalista. Y ahí hay una gran diferencia. Hay gente que es legalista y Dios no es legalista. Dios opera en la legalidad, pero Dios no es legalista. Amén. ¿Estamos entendiendo? Entonces, cuando el reino de Dios se evidencia, su primera manifestación es una acción de justicia. Se lo repito, cuando el reino de Dios se evidencia, su primera manifestación es una acción de justicia, y esa es su fundamento. Todo lo que se activa a partir de aquí es fundamentado en una acción legal. ¿En una qué? Acción legal. Entonces, donde está nuestro corazón, está nuestra prioridad. Y cuando el reino es nuestra prioridad y la justicia es lo que se manifiesta de manera inicial, entonces se mostrará lo que ocupa el primer lugar en nuestros corazones. Amén. Eso es lo que necesitamos entender: justicia. Entonces, la acción primaria es lo que hace, o la fuerza que permite que lo demás se alinee. En otras palabras, cuando el reino de Dios llega y la justicia se manifiesta, todo lo demás se abre en un espacio legal para que se hagan ¿qué? Los milagros, las señales y los prodigios. Y todo lo demás es una consecuencia directa de que la acción justa de Dios se ha introducido dentro de lo natural. Amén. Entonces, yo vuelvo y se lo repito. El tema no es hacer un acto profético. El tema es dónde está mi corazón. Y si mi corazón no está fundamentado en la justicia, yo le voy a preguntar qué piensa Dios de ese acto profético. ¿Estamos entendiendo? De ese caminar. Se lo voy a repetir. Cuando la justicia se manifiesta, todo lo demás se abre en un espacio legal para que se hagan ¿qué? Las señales, los milagros y los prodigios. Y todo lo demás es una consecuencia directa de lo que es la acción justa de Dios. Se ha introducido dentro de lo natural, lo cual traerá el orden y el fundamento, el cual se estableció en el propósito eterno de Dios. Entonces, ¿qué tiene que traer la justicia? Orden y fundamento. Amén. ¿Qué es lo que trae la justicia? Orden y fundamento, el cual se estableció en el propósito eterno de Dios. Entonces, donde no hay orden, ¿hay justicia? Donde no hay fundamento, ¿hay justicia? ¿Estamos entendiendo? Por eso uno tiene que mantenerse ahí. La pregunta es, puede que tú hayas escuchado esto muchas veces, la pregunta es, ¿dónde caminas? Esa es la pregunta de esta mañana para todos nosotros, incluyéndome. Amén. Entonces, en otra palabra, o en otras palabras, la justicia te conecta con el proceder exacto de Dios y verás allí el poder de Dios manifestado. Se lo repito, la justicia te conecta con el proceder exacto de Dios y veremos, y tú podrás ver, yo podré ver, podremos ver allí el poder de Dios manifestado.
manifestado. Amén. Entonces, cuando obramos en ellos, no se buscan las añadiduras. Cuando tú caminas en este diseño y caminamos, obramos en ello, no buscamos las añadiduras. Estas te persiguen. Cuando tú caminas, yo no sé si usted la está agarrando, cuando tú puedes caminar en esto, tú ya no piensas en la añadidura. Las añadiduras van a perseguirte. Y yo puedo pararme en esta mañana y yo sé que es que me persiga una añadidura. Yo sé que es que camine una añadidura detrás mío. Yo sé que es que la añadidura desee estar conmigo. ¿Por qué? Porque he generado un ambiente. Amén. Y ese ambiente es un ambiente de justicia. Es un ambiente donde el trono de Dios se mueve a través de nosotros. Amén. Así que vuelvo y se lo repito. Cuando obramos en ellos, no se buscan las señales. Estas te persiguen, van detrás de ti, porque ya has entrado en la acción justa de Dios y ya dejas de buscar las señales como tu prioridad, porque están siendo manifestadas por la justicia, la cual te mueves. Cuando tú te mueves en la justicia, estas manifestaciones de la añadidura te van a perseguir. Amén. Eso es importante que lo entendamos. ¿Cuántos pueden decir amén? Gloria a Dios. Entonces, amada iglesia, escuche lo que le voy a decir. Se me cayó. ¿Qué se hizo? Ah, no, aquí está. Cuando un hombre, una mujer, un ser humano, el Hijo de Dios, cuando un hombre opera bajo el fundamento del trono de Dios, él sabe que no está buscando algo que le falte, sino que ya todo lo tiene en Cristo Jesús. Eso es mentalidad de reino. Se lo voy a volver a repetir. Yo no voy a dejar que esta palabra se la robe el enemigo. Amén. Se la voy a volver a repetir. Cuando un hombre opera bajo el fundamento del trono de Dios, él sabe que no está buscando algo que le falta, sino que ya todo lo tiene en Cristo Jesús. Amén. Porque el reino te posiciona para que en su justicia todo se manifieste en tu vida. Amén. Entonces, cuando nosotros no logramos entender este principio de justicia, vamos a vivir buscando de manera reiterativa las señales, la unción o el toque milagroso que cambie nuestras vidas. Y yo te quiero decir en esta mañana, amada iglesia, a todos los que están ahí conectados, les quiero decir algo. Tu vida no va a cambiar completamente solamente por un suceso instantáneo. Ella será transformada cuando, número uno, el reino llegue a ti. Número uno, cuando el reino llegue a ti. Número dos, cuando la justicia de Dios se aplique en ti. Wow. Y número tres, cuando el poder de esa justicia se manifieste a través de ti. Eso es lo que necesitamos entender. Por eso necesitamos alinearnos. Cuando nosotros somos padres o vamos a ser padres, nosotros vamos a tener que fundamentar nuestros hijos ahí. Y cuando nosotros fundamentamos nuestros hijos ahí, ellos irán más allá de lo que nosotros fuimos. Amén. ¿Por qué? Porque si yo le enseño a mi generación caminar en la justicia, que es el fundamento del trono de Dios, las manifestaciones lo van a seguir, las unciones lo van a seguir, pero las añadiduras lo van a seguir. Amén. Entonces, se lo repito, número uno, el reino llegue a ti. Número dos, cuando la justicia de Dios se aplique en ti. Número tres, cuando el poder de esa justicia se manifieste a través de ti. Esto no solamente decir yo hago algo profético. No, esto quiere decir que yo debo comprometerme con lo que estoy haciendo. Amén. Uno tiene que tener compromiso con lo que está haciendo. Amén. Una vez cumplido esto, las señales te perseguirán. Diga, las señales me van a perseguir. Amén. Cuando tú caminas en esto, una vez cumplido esto, las señales te perseguirán. Tú eres la señal del reino. Diga, yo soy la señal del reino. Yo soy la señal del reino. Repítalo, créaselo, créaselo. Diga, yo soy la señal del reino. Así es, usted es la señal del reino. ¿Por qué? Porque la justicia de Dios te ha alcanzado.
y la justicia del reino te alcanzó, y si la justicia del reino te alcanzó, es porque tú has podido entrar en el reino y has podido entender que la justicia es el gen primario de la naturaleza que Dios imparte al hombre nuevo. ¿Cuál es el primer gen que le imparte al hombre nuevo? El primer gen que le imparte es el gen de la justicia. Amén. El primer gen. En otras palabras, el nuevo hombre en Cristo Jesús es aquel que porta ese gen de la justicia de Dios. Amén. Entonces, en Efesios 4, 24 y 25 dice así. Escuche lo que dice la palabra. Póngase, dice la escritura, la nueva naturaleza, creada para ser a la semejanza de Dios, de quien es verdaderamente justo y santo. El 25 dice: así que dejen de decir mentiras. Digamos siempre la verdad a todos, porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. Entonces, aquí voy. Cuando alguien camina en la mentira, nunca camina en la justicia. Y cuando alguien camina en la mentira, no puede revestirse de esa nueva naturaleza. Entonces, si el mentiroso no se puede revestir de esa justicia, no puede entrar, no puede tener el gen del Cristo, porque camina en la mentira. ¿Me estoy haciendo entender? Mi pregunta es: ¿las señales lo van a perseguir? ¿La añadidura lo va a alcanzar? No. ¿Por qué? Porque la añadidura del reino de Dios va a buscar a un justo. O sea, a alguien que camine en ese principio de justicia, que tenga ese gen. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces, somos nuevas criaturas porque hemos recibido un nuevo nacimiento para continuar caminando hacia la medida del varón perfecto, el que es la manifestación de una creación nueva. Amén. Entonces, el nuevo nacimiento es para que entremos y podamos ver el reino y el poder y justicia sean manifestadas en nosotros. Amén, se lo voy a repetir. El nuevo nacimiento es para que entremos y podamos ver el reino y el poder y su justicia sean manifestadas en nosotros. Eso tiene que verse. Eso tiene que experimentarse. Esto no es solamente sentarse un día a recibir una palabra. Esto es algo que usted tiene que, en este domingo que usted está recibiendo, tiene que llevarse para su casa y entender que Dios ha dicho esta palabra. Y si Dios ha dicho esta palabra, es que Él quiere bendecirte más. Él quiere que tú tengas más. ¿Por qué? Porque su voluntad es buena, agradable y perfecta. Amén. Entonces, este término nuevo nacimiento, desde la visión de Dios, nos habla de una forma o de un diseño. Y este diseño está fundamentado, número 1, en la justicia. Número 2, en la santidad. Y número 3, en la verdad. ¿En qué está fundamentado este principio? Justicia, santidad y verdad. Justicia, santidad y verdad. Vaya que sí que necesitamos sacerdotes que caminen en justicia, santidad y en verdad. Vaya que sí necesitamos que nuestros mayores caminen en justicia, santidad y verdad. Amén. Porque es ahí donde levantamos las generaciones. Ellos no son bobos, ellos ven. Ellos saben más que uno. Dios nos entra en este principio, nos llama a este principio. Así que en esta tarde o en este momento, yo quiero hacer dos preguntas interesantes. Dos preguntas interesantes serían las siguientes que nos podríamos hacer. Número 1, ¿por qué el nuevo hombre no se imparte o no se le imparte amor? Primera pregunta, ¿por qué al nuevo hombre no se le imparte amor? ¿Por qué? ¿Por qué la escritura no me está diciendo esto? Número 2, ¿por qué este nuevo hombre no es creado o no es implantado o no es creado en fe? ¿Por qué? Buenas dos preguntas. Número 1, ¿por qué el nuevo hombre no se fundamenta o no se le imparte amor? Número 2, ¿por qué este nuevo hombre no es creado en fe? Aquí va. La respuesta correcta sería esta. Escuche. Lo que el primer Adán perdió inicialmente no fue la fe y menos el amor. Lo que perdió fue el gobierno y el dominio delegado por Dios. ¿Qué fue lo que perdió?
Perdió el gobierno. El primer Adán no perdió la fe. El primer Adán no perdió el amor. El primer Adán perdió ¿qué? El gobierno, el dominio delegado por Dios. Él fue destituido del reino de su gloria cuando fue reincorporado. Lo primero que le aplica a Dios es su justicia, ya que el hombre fue creado para gobernar y la justicia de Dios es la primera acción de su gobierno. Amén. Eso es nacer de nuevo. No es hacer una oración. Se lo voy a repetir. Esta es la respuesta de las dos preguntas. Lo que el primer Adán perdió inicialmente no fue la fe y menos el amor. Lo que perdió fue el gobierno y el dominio delegado por Dios. Él fue destituido del reino y de su gloria, y cuando fue reincorporado, lo primero que se le aplica es su justicia, ya que el hombre fue creado para gobernar y la justicia de Dios es la primera acción de su gobierno. Amén. Entonces, Dios lo justifica porque le imparte la justicia, y lo que inicialmente ese hombre tiene en su naturaleza nueva es justicia. Justicia. Amén. Mucho silencio. Justicia. Entonces, cuando la justicia de Dios llega a ti, la santidad de Dios se expresará a través de ti. Y la verdad de Cristo en tu realidad será una vivencia y no una doctrina o una religiosidad de los domingos. ¿Estamos entendiendo? Si lo voy a volver así. Cuando la justicia de Dios llega a ti, la santidad de Dios se expresa o se expresará a través de ti. Y la verdad de Cristo en tu realidad será una vivencia y no una doctrina o una religiosidad. Amén. Entonces, en tu vida se manifestarán tres cosas. Diga conmigo, en mi vida se tienen que manifestar tres cosas. Estas son las tres cosas. Escuche muy bien. Número uno, tengo la verdad y la verdad me hace libre. Tres cosas que se tienen que manifestar en mi vida. Tengo la verdad y la verdad me hace libre. Tengo la verdad y la verdad me hace libre. Número uno. Número dos, disfruto su santidad y por eso me ha hecho digno de recibir. Número dos, disfruto su santidad y por eso me ha hecho digno de recibir. Amén. Número tres, vivo en justicia porque Él me ha declarado justo. O sea, usted no busca la justicia, usted busca a Cristo para que lo justifique. Y la primera acción que se manifiesta en su nuevo nacimiento es que usted tiene impartición de un gen de justicia. Amén. Por eso dice la palabra que el que ha nacido en Cristo no puede mentir, dice la Escritura. ¿Por qué? Porque nació el gen, porque está impartido por el Cristo. Amén. Eso es lo que necesitamos entender. Entonces, en otras palabras, desde la perspectiva de Dios, creados significa que Dios tiene un orden o un patrón, el cual ya no es el del primer Adán, que es alma viviente, sino del postrer Adán, espíritu vivificante. Amén. Por esta razón, ya no eres un hijo creado según Adán, sino más bien somos hijos engendrados en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que no hemos entendido? El evangelio es entendible. Lo que pasa es que el evangelio viene a romper nuestra injusticia, los hábitos de injusticia, como la mentira. ¿Estamos entendiendo? Yo le hago una pregunta. Muchas veces queremos mover el cielo, queremos mover los cielos, queremos que los cielos se mantengan abiertos. Muchas veces queremos que los bronces, esos cielos de bronce se rompan, pero no dejamos la mentira. ¿Por qué? Porque eso es un impedimento para que nosotros veamos la justicia manifestada en nosotros. Amén. Y por ende la añadidura no me va a perseguir, no nos va a perseguir. Amén. Entonces, la palabra de Dios nos enseña lo siguiente. Nosotros hemos recibido la imagen del postrer Adán. Diga conmigo, yo he recibido la imagen del postrer Adán. Amén. Por eso tenemos la naturaleza divina
Y por medio de esto somos hombres nuevos. ¿Somos qué? Hombres nuevos. Hemos sido creados según Cristo y Él es nuestro mediador. Nuestro mediador. Él peleará Él peleará lo injusto en tu vida. Él peleará cuando alguien es injusto contigo. Él peleará. Amén. ¿Por qué? Porque tú naciste de nuevo en Él. Amén. Entonces, en Romanos 8, 28 y 29 dice lo siguiente. Vea lo que dice Romanos 8, versos 29 y 30. Dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. No a imagen del pastor, a imagen de su Hijo. No a imagen del pastor, a imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. 30. Y a los que predestinó, a estos también llamó. O sea, usted fue llamado, usted fue llamada. Usted no está ahí sentada porque usted decidió venir, o usted no está sentado ahí porque decidió venir. Usted fue llamado. Amén. Y usted tiene que entender que usted tiene que responder con dignidad a ese llamado, a lo que Dios te llamó a hacer. Amén. Por eso dice para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó. Entonces, si tú estás llamado, es porque Dios puso el gen de la justicia en ti. No sé si me estoy haciendo entender, porque lo primero que Dios pone en nosotros es el gen de la justicia para justificarnos. No sé si me estoy haciendo entender, para que seas justificado. Amén. No son por obras. ¿Usted cree que yo soy salvo o soy justificado porque me paro aquí a hablar o predicar la palabra de Dios? No, yo soy justificado porque creo que Él me hizo nuevo. Amén. Yo soy cristiano o soy creyente no por ser predicador. Soy hijo y amo a mi Padre que me rescató de las tinieblas. Por eso soy salvo, porque creo en esa salvación y camino en esa justicia. ¿Estamos entendiendo? Por eso necesitamos entender lo que dice Romanos 8, 29 y 30. Entonces dice a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Yo digo amén a esta palabra. ¿Por qué? Porque Él te justificó. Diga, Él me justificó. Y como me justificó, también me glorificó. Wow. Tú no necesitas que el hombre te glorifique. Tú necesitas entender que tú ya eres glorificado en el Cristo. Tú no necesitas reconocimiento de la esposa, del esposo. Tú necesitas entender que ya tú eres destinado a ser reconocido como hijo. Amén. Como hijo. Gloria a Dios. Entonces, fuimos elegidos en Dios, los cuales justificó para ser conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Amén. Entonces, en otras palabras, el apóstol se refiere a que Dios en su propósito eterno te eligió, te justificó y te diseña conforme a la imagen de su Hijo para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. O sea, en otras palabras, tú y todos nosotros somos la sal. Nosotros somos los portadores, los mensajeros para traer el reino sobre tu casa. Sobre tu casa. Amén. Entonces, significado de la palabra primogénito. Escuche, significado de la palabra primogénito. Esto no se basa en ser el primero en ser creado. Esto viene de la palabra prototokos, lo cual significa prototipo o patrón inicial. Diga conmigo, prototipo o patrón inicial. Amén. Entonces, o primer molde también se podría decir. Primer molde es aquello que se reproduce. Amén. Es aquello que se reproduce. O sea, en otras palabras, nos está diciendo que Dios tiene un diseño exacto, un molde perfecto en el cual somos creados. ¿Cuál es ese molde? Muy bien. Ese es el molde. Yo no entreno, yo no predico, yo no disipulo a mi imagen y semejanza.
yo entreno, yo formo discípulos a la imagen y semejanza de Cristo. No camino, no enseño cosas más profundas al que no camina en el Cristo. Amén. ¿Por qué? Porque necesitamos entender que lo que necesitamos es entender que tenemos un único molde. Y ese único molde es Cristo Jesús. Ahora, dijo Gigi Ávila, asegúrate que estás en Cristo. Porque si estás en Cristo, estás en la verdadera iglesia. Amén. Entonces, el postrer Adán, que es Cristo, el postrer Adán, que es Cristo, es el prototipo o molde inicial por el cual Dios nos hace entrar para que nosotros seamos una expresión. Diga conmigo, somos una expresión o extensión de Cristo en la tierra. Usted es una expresión, usted es una extensión de Cristo sobre esta tierra. ¿Usted por qué cree que está aquí en Granada? ¿Usted por qué cree que está en este lugar? Porque Dios te llamó a ser una extensión y una expresión de Él sobre esta tierra. Amén. Y cuando nosotros entramos en ese diseño, se lo voy a decir, cuando tú entras en ese diseño, tú vas a entender que las añadiduras te perseguirán. Los milagros te tienen que perseguir. Amén. Así que para eso nosotros nos hemos levantado en este lugar. Yo declaro, decreto y profetizo que nosotros de aquí a un tiempo, todos nosotros, el grupo, todos los que nos hemos levantado, necesitamos movernos en milagros. Necesitamos movernos en lo sobrenatural. Y yo me niego a recibirlo menos. Y si me toca con 3, 4, 5 bien o 500 bien, pero me niego a no ver algo sobrenatural. Yo ya lo he visto en mi casa, yo ya lo veo en mi vida, yo lo veo en mis finanzas. Ahora necesito que todos caminen en esa misma visión. No en la visión del pastor, en la visión de Cristo. En la visión de Cristo. Amén. Entonces, si ya hemos recibido la naturaleza del reino, la cual es la naturaleza del rey, dicha naturaleza se encuentra en el ADN. Y aquí se definen las características. ¿En dónde? En el ADN se definen ¿qué? Las características. En el ADN se definen los rasgos de los genes que el Padre imparte a través de su esencia. ¿A través de qué? De su esencia. Ahí es donde vemos realmente la naturaleza del rey, o sea, esas características, esos rasgos, esos genes del Padre que Él nos ha impartido y que es su esencia. Amén, es la esencia. Y yo le voy a decir una cosa, la esencia de Dios es sobrenatural, ¿cierto? La esencia de Dios es ¿qué? Sobrenatural. Amén. O sea que está por encima de lo natural. ¿Listo? Entonces, Dios nos hizo renacer por la esencia. ¡Wow! Dios nos hizo renacer por la esencia. Esta esencia que viene de Cristo se expresa como la semilla incorruptible. Diga conmigo, yo porto una semilla incorruptible. Así que yo declaro esta palabra sobre ti y sobre tu hijo. Tu hijo porta una semilla incorruptible. Y él no se torcerá ni a la derecha ni a la izquierda, porque vendrá para servir a Dios y conocido sobre esta tierra. Porque lo bendecimos desde ya, porque declaramos que él porta una semilla incorruptible. Amén. Eso es lo que uno hace con los hijos, bendecirlo. Por eso, por lo tanto, bendigo a tu hijo y lo bendigo desde el vientre y declaro que lo que tú vas a parir es un hijo de bendición, un hijo de multiplicación, un hijo establecedor del reino. Amén. Por eso tú tienes que caminar en esa palabra. Tú tienes que entender que Dios está haciendo esto en tu vida, en tu hijo. Amén. Por eso Cristo se expresa como la semilla incorruptible. ¿Qué es la palabra de Dios? Amén. La semilla incorruptible es esa palabra de Dios. Amén. Esta palabra no es un libro, sino es Cristo en la palabra de Dios, el verbo hecho carne. Mire, hermanos, de nada sirve cargar una Biblia aquí y decir que es cristiano. Esa Biblia, como muchos predicadores lo han dicho, la necesitamos adentro, no aquí colgadita, la necesitamos acá, adentro, con nosotros. Amén. Entonces, Él nos hace renacer y nos da su ADN.
su genética. Por lo tanto, necesitamos entender que nos entrega ¿qué? Su genética. Por lo tanto, Él es el primer gen que el Padre pone en nosotros para que tengamos su naturaleza. Amén. Esto lo dice Efesios 4:24, lo que acabamos de leer. Diga conmigo: pónganse la nueva naturaleza, creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Amén. Por tal razón, este es el primer gen, su justicia. Dios no está en la justicia. Escuche, Dios no está en la justicia. Dios es la misma justicia porque Él es justo, y esto nace de su esencia, nace de su naturaleza, nace de su proceder. Dios, se lo repito, no está en la justicia. Dios es la misma justicia porque Él es justo, y esto nace de su justicia. La esencia, nace la naturaleza, nace su proceder. Amén. Entonces, si yo he nacido con ese gen, en mí, ¿qué hay? Justicia. En mí, ¿qué debe haber? Justicia. En mí debe caminar la justicia, o sea, el Cristo. Amén. Por esta razón, en la nueva creación, lo primero que recordamos, o lo primero que debemos recobrar, lo voy a poner de esa palabra, lo primero que debemos recobrar es la justicia de Dios. Diga conmigo: en la nueva creación, lo primero que debo recobrar es la justicia de Dios. Wow. Porque hemos sido posicionados nuevamente para cumplir el propósito de Dios por el cual fuimos creados. ¿Qué es lo primero que usted tiene que hacer? Ser restituido ahí. Amén. Entonces, cuando Dios crea al hombre y lo pone en el huerto del Edén, no fue como prioridad cantar y adorar. Fue colocado para gobernar la tierra, subyugarla, llenarla de su gloria. Eso dice la Escritura, ¿o no? Eso dice la Escritura. Le dijo: te pongo aquí, ¿para qué? Para que gobiernes sobre la tierra, subyúgala y llénala de mi gloria. Amén. Pero el hombre rompió el orden y se apartó del diseño. La palabra relata que fue destituido, o sea, apartado de Dios. Dios lo sacó del Edén, no de la tierra. Escuche, el Edén era el ámbito espiritual donde la gloria de Dios estaba en ese hombre. Amén. Donde el poder de Dios fluía sobre el hombre, donde la autoridad de Dios lo respaldaba, porque fluía en la presencia del Cristo. O sea, Dios no lo sacó de la tierra, lo sacó del Edén, lo sacó de la presencia. Ahora escuche lo que le voy a decir. El Señor ponía esto en mi espíritu. Hay mucha gente creyente caminando fuera del Edén. Fuera del Edén. Amén. Y en el Edén solo podemos estar cuando hemos sido restituidos en la justicia. Amén. Entonces, el hombre gobernaba la tierra con su palabra, y todo lo que el hombre hacía, Dios lo respaldaba. Amén. Entonces, cuando nosotros somos sacados del huerto por caminar en una naturaleza caída, quedamos sin autoridad, sin dominio y sin ninguna capacidad gubernamental. Sin ninguna ¿qué? Capacidad gubernamental. Gente, perdóname, Señor, pero tengo que decirlo. Gente metiéndose a hacer cosas proféticas sin tener una autoridad gubernamental, sin entender cómo se mueven las cosas en el reino. Entender las cosas del reino no es ver una prédica, es comenzar a caminar en lo que Dios ha dicho. Y el primer gen que se debe mostrar en un intercesor profético es la justicia. Justo, dice la Escritura, caminar en esa palabra. Entonces, cuando nosotros, se lo voy a decir, somos sacados del huerto por caminar en la naturaleza caída, quedamos sin autoridad, sin dominio y sin ninguna capacidad gubernamental. Y hay personas que llegan y dicen: pero a eso sí le funcionó, pero a mí eso no me funciona. Pregúntese por qué. Amén. Entonces, escúcheme. Por esto es que cuando Dios nos restaura, nos devuelve ¿qué? La justicia. Diga conmigo: cuando Dios te restaura, lo primero que te da ¿qué es? ¿Qué? La justicia. Amén. Y Dios dice que hemos sido hechos ¿para qué? Para gobernar. Cuando tú tienes la justicia, puedes entrar ¿a qué? A gobernar.
Por lo tanto, somos hijos en la justicia, y esa justicia nos hace entrar en el reino de nuestro Padre. ¿Dónde nos hace entrar? En el reino de nuestro Padre. Amén. En Romanos 14:17 dice así, escúchenme. Ya casi voy a terminar, tranquilos. En Romanos 14:17 dice: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y gozo en el Espíritu Santo. Repita conmigo, grábeselo. Romanos 14:17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Justicia, paz y gozo. ¿Qué fue lo primero? Bueno, lo primero, para tener paz debe haber antes que. Ok. Y cuando hay gozo debe haber antes que justicia. Amén. Escuche, entonces el reino de Dios no consiste en moverse en una necesidad temporal que el hombre tenga. Se lo repito. El reino de Dios no consiste en resolver una necesidad temporal que el hombre tenga. Wow, mucho silencio. El reino de Dios consiste en cumplir el propósito de Dios eterno, el cual Él fijó en tu vida. Él vino a recuperar lo que se había perdido en el hombre, su reino. Por eso la palabra en Lucas 19:10 dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar, a salvar lo que se había perdido. Lo que se había perdido. Escuche la escritura. Escucha lo que dice Lucas 19:10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Lo que se qué? Lo que se había perdido. Él no vino solo a salvar, Él vino también a recuperar lo que se había perdido. En otras palabras, el versículo no dice los que se habían perdido. ¿Dice así? ¿Los que se habían perdido? No, no dice así. ¿Qué dice? Sino que dice así: sino lo que se había perdido. Y lo que se había perdido era el reino de Dios en el hombre. ¿Por qué usted vino a buscar a Cristo? Porque en usted, igual que a mí, se había perdido el reino de Dios. Y cuando estamos perdidos del reino de Dios, estamos sin paz, sin justicia y sin gozo. Así coma, bebe y tenga plata. Hay algo que hay algo que le falta. Hay algo que le falta. Amén. La palabra dice en Juan 1:11. Dice, por eso en Juan 1:11 dice lo siguiente: a lo suyo vino. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Escuche, el significado de la palabra suyo: traer el orden de Dios, recuperar el reino perdido. Esa es la palabra suyo. A lo suyo vino, dice la escritura. Léalo usted en su palabra cuando tenga el tiempo. Diga, ahí dice: a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Ese significado de esa palabra suyo es traer orden de Dios, recuperar el reino perdido. Él nos salva porque somos el instrumento para que el reino de Dios sea expresado en la tierra. Yo no sé si usted la agarró. Él nos salvó, Él te salvó a ti, Él me salvó a mí, Él salvó a mis generaciones, Él salvó mi casa, porque yo soy instrumento para el reino de Dios. Escúcheme, Él nos salva porque somos el instrumento para que el reino de Dios sea expresado en la tierra. Amén. En otras palabras, la salvación no es el fin por el cual Jesús vino, más bien es el trámite inicial por el cual Dios te recupera para que puedas ver y entrar en el reino y así cumplir su propósito. Entonces, ¿cuántos están perdidos por ahí creyendo que Dios vino solo a salvarlos? Y que creen que con la oración de fe y venir una vez en cuando a la congregación están salvos. Eso no es así, porque están llamados a ejercer el propósito eterno. Amén. Entonces, por eso el reino no consiste en resolver el problema del hombre, sino que se cumpla el propósito de Dios. El evangelio que todo creyente debe predicar es el evangelio del rey, el cual se centra en su proclamación anunciando que el rey reina y su reino ha sido establecido. Por tanto, el centro de todo se fundamenta en su trono. No escuche a nadie que no le predique del Cristo, ni lo lleve a confrontarse. Amén. El dominio
es del que está sentado en su trono. Y por eso, cuando el evangelio se aplica correctamente, la manifestación se tiene que dar. Amén. Por eso se lo repito, el dominio es del que está sentado en su trono. Y por cuanto el evangelio que debe ser predicado es el evangelio del reino, donde el centro es el rey, no el pastor. Ush. Duro, pero así es. Se lo voy a repetir. El evangelio que se debe predicar es el evangelio del reino del Dios, del rey. El centro es el rey, el cual es Jesús, no el hombre, no el pastor. Cuando predicamos un evangelio religioso es cuando el centro es el hombre en sus necesidades y problemas. Por ejemplo, términos tales como: venga que usted aquí solo va a encontrar paz. Yo imagínese ahí diciéndole: venga que usted aquí es lo único que va a encontrar paz. Otro término: Dios te va a arreglar el problema sin hacer nada. Venga que sus problemas en el evangelio se le van a solucionar. Amén. Otra bien famosa: venga y pare de sufrir. Venga, pare de sufrir. Llévese el pañito con el agua bendita. ¿Estamos entendiendo? ¿Me entiende? Eso no es el evangelio del rey. Amén. El evangelio del rey es caminar en esa justicia. El evangelio del reino es que tú portes al Cristo. Amén. Este es el evangelio que apela a la necesidad del hombre. El que te dice: venga, usted aquí solo va a encontrar paz. Venga que usted aquí va a arreglar sus problemas sin hacer absolutamente nada. Venga que usted va a parar de sufrir aquí. Este es el evangelio que apela a la necesidad del hombre, aunque no se cumpla lo que Dios quiere. El evangelio del reino se predica del rey, y todas nuestras necesidades toman unas añadiduras, o se toman como la añadidura. Amén. Pero su propósito es vivir, predicar, caminar en el reino. Amén. Caminar en el reino. Y usted dice: pastor, lo he escuchado muchas veces. Entonces, propósito del 2025: vamos a caminar más en el reino. Amén. Vamos a caminar más en el reino. Vamos a tener que ver milagros sobrenaturales. Yo he estado en atmósferas donde literalmente he visto caer diamantes. Literal. Y he tenido diamantes en mis manos. Literal. Y tal vez usted se ríe, pero yo lo he visto. Y cuando lo vi manifestado, yo dije: Señor, yo quiero más de esto. No por los diamantes, sino por la presencia de lo que hay ahí. Amén. Esa es una, por eso le digo esto, mire, esa es una de las razones o motivo que escuchamos predicar un evangelio humanista, motivacional, con el objetivo de que los creyentes se sientan bien. El motivo esencial del evangelio del reino no es para tu felicidad, es para que se cumpla el propósito eterno de Dios en tu vida. Y ese propósito es bueno, agradable y perfecto. Amén. En Romanos 14:17 dice: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu. Cuando caminamos en este diseño, los resultados tienen que ser los siguientes. Número uno, escuche, número uno, la justicia. Los resultados, ¿cuáles tienen que ser? Número uno, la justicia. Y sobre esta parte número uno, tengo 4 cosas que resaltar. 4 cosas que voy a resaltar. Número uno, cuando se establece la justicia, se establece el orden del reino. ¿Listo? Número 2, se proclama el carácter del rey. Número 3, se conecta al diseño de lo que está fundamentado en el reino. Amén. Y número 4, cuando la justicia prevalece, entonces la paz se manifiesta. Amén. Entonces, número 1, la justicia. Y número 2, la paz. Vimos en Romanos que dice justicia, paz y gozo. Entonces, la primera es la justicia. Y cuando estamos caminando ahí, va a resaltar estas 4 cosas. Cuando se establece la justicia, se establece el orden del reino. 2, se proclama el carácter del rey. 3, se conecta al diseño de lo que está fundamentado en el reino. 4, cuando la justicia prevalece, entonces la paz se manifiesta. Amén. Entonces, número 2, la paz.
Escúcheme bien, el propósito de Dios se activa cuando la paz llega. Escúchelo, el propósito de Dios se activa cuando la paz llega. Se lo voy a poner así, wow. Escúcheme, el propósito no se va a manifestar en una atmósfera de contienda. El propósito del reino no se va a manifestar en una atmósfera de contienda. La paz no se va a manifestar ahí. ¿Me entiende? Porque para que haya paz se necesita justicia. Entonces, número 2, la paz. El propósito de Dios se activa cuando la paz llega. El propósito que Dios tiene para tu vida se va a activar cuando la paz llega. Número 3, gozo. Es cuando una vez entramos por la puerta de la justicia, descansamos en la paz de Dios, y mientras el propósito de Él se cumple en nuestras vidas, es donde se disfruta el gozo. Es donde se disfruta el gozo. El gozo solamente viene cuando la justicia y la paz de Dios operan en nuestras vidas. No sé cuántos puedan decir amén, pero escuchen lo que le estoy diciendo. El gozo solamente viene cuando la justicia y la paz de Dios operan en nuestras vidas. Eso es gozo. Es allá donde uno en medio de una dificultad puede tener gozo. ¿Por qué? Porque camina en esa justicia, tiene paz, y Dios opera en nuestras vidas de esta manera. Amén. Escuche, así que quiero orar por todos ustedes. Van alistando la cena. Voy a orar por ustedes, voy a soltar una palabra, voy a ministrar. Así que usted tiene que entender que todo depende de su actitud. ¿Yo puedo creer por usted? No. ¿Cierto que no? ¿Yo puedo tener fe por usted? No. ¿Cierto? Yo puedo tener mi fe que Dios haga algo en su vida, sí. Y va a pasar algo en su vida, sí. Pero usted va a tener con su fe sostener lo que se soltó a través de mi fe. No sé si me hice entender. Amén. Así que cierre sus ojos ahí. Pero primero reparta la cena, mi amor. Va a repartir. Todos los que están ahí conectados, también vamos a compartir la cena. Amados, ahí donde quiera que estén conectados, compartan la cena con nosotros, amada iglesia que está conectada. Bendiciones para la casa en Bolivia, Argentina, Chile, Bolivia, Venezuela, todos los que están ahí. Bendiciones. Gracias por cada uno de ustedes que le dan un me gusta a la prédica, que van a nuestros canales y pueden volver a escuchar esta prédica y la pueden volver a escuchar para ser ministrados. Amén. Así que vamos a orar. Vamos a declarar. Por eso es necesario que nosotros caminemos en justicia. Y el Señor me decía, este 2025 vas a tener que fundamentar tu equipo, tu primer anillo, en estas 3 cosas: la justicia, la paz y el gozo. Y se van a manifestar muchas cosas en tu vida, en la vida ministerial. Ya lo tienes en tu casa, ya lo has podido experimentar. Ahora levanta. Y ustedes saben cuánto llevamos levantando aquí. Amén. Así que nosotros vamos a tener que meternos un poquito más para ver cosas más fuertes. Amén. Eso es lo que necesitamos entender. Gloria a Dios, Señor. Alabado sea tu nombre, Señor. Así que donde ustedes están, vamos a orar. Yo quiero que usted en este momento cierre sus ojos, sí, amén. Desconéctese de lo que está aquí adentro. Desconecte ahí donde usted está frente a su pantalla. Desconéctese, cierre sus ojos. Quiero que usted cierre sus ojos en esta mañana y reciba. Así que quiero orar por todos ustedes. Ahí donde ustedes están, reciban esta palabra. Padre celestial, vengo delante de ti en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Padre, te pido que envíes ángeles alrededor de todos los que estamos aquí, de todos los que están conectados, Señor. Envía ángeles alrededor de todos nosotros, Señor, a todos los que estamos aquí, Señor. Que tus ángeles estén sobre su casa, sobre su tierra, sobre sus propiedades, sobre sus animales, sobre su trabajo. Envíalos con gran abundancia, Señor, te lo pido. Envía ángeles con gran abundancia, Señor. Muchos van a tener que creer por los milagros, por las manifestaciones sobrenaturales. Así que yo en el nombre de Cristo, Señor, te pido por el poder
poder de la sangre de Cristo Jesús, que tú envíes ángeles con gran abundancia para que los guarden, los protejan y los ministren ahora mismo, Señor, en toda esta semana, Señor. Te pido, Padre nuestro, que tus ángeles continuamente echen fuera y mantengan a cualquier espíritu de las tinieblas lejos de sus vidas, de su casa, de su tierra, de sus propiedades, de sus animales, de sus siembras, de sus vehículos, de sus trabajos. Así que declaramos, Señor, que oramos en el nombre tuyo, Señor. Hemos orado a ti, Padre Jehová, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y por la revelación de tu Santo Espíritu. De esta manera vamos a compartir, Señor. Vamos a declarar, vamos a sellar este tiempo con la Santa Cena juntos, Señor. Los que estamos aquí conectados nos acompañamos en el nombre de Cristo Jesús compartiendo esta cena. Así que yo declaro, Señor, que hay un movimiento angelical, Padre Santo. Tu palabra nos enseña que tú enviaste ángeles con provisión, Señor. Y yo declaro aquí, Señor, que si alguien de aquí, alguien de los que está escuchando, Señor, necesita, Padre Santo, una ayuda, necesita que vengan con provisión, Señor, yo declaro, Padre Santo, que tú envías tus ángeles con provisión, Señor. Tú envías tus ángeles con provisión, Señor. Tú envías tus ángeles con grandes provisiones para que cuiden su casa, para que los cuide a cada uno de ellos, a sus hijos, a toda su familia, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Padre, te pedimos perdón, Señor, en esta mañana, en este tiempo, por nuestros pecados. Perdona nuestros pecados, Señor. Perdona nuestros yerros. Perdona nuestros pensamientos, palabras, acciones que han ido en contra de tu voluntad, Señor. Perdónanos por haber caminado en la injusticia, Señor. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor, cuando hemos sido injustos, Señor. Perdónanos, Padre Santo. Perdónanos, Señor, por todos nuestros pecados, perdónanos. Así que quiero bendecir, Señor, esta familia, esta casa, Señor. Y te pido, Señor, que de esta manera, Señor, dignamente pidiéndote perdón, comemos de tu carne. Así que ahí donde usted está, coma de la carne del Señor. Asimismo, Señor, declaramos que esta es tu sangre. Esta es tu sangre, Señor. Y nos hacemos uno contigo, Señor. Esta es tu sangre, Señor. Así que declaramos, Señor, que nos hacemos uno contigo. Beban de la sangre. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Así que yo quiero bendecirlos a todos los que están ahí conectados. Ahí les van a salir unos anuncios, amada iglesia. Así que yo quiero bendecirlos a todos los que estamos aquí, los que están conectados allí. Los bendigo, declaro esta palabra sobre ustedes. Wow. Vendrá abundancia en todos los aspectos de donde menos esperan. Yo lo declaro, viene abundancia del sur, del norte, del este, del oeste. Así que quiero bendecirlos a todos los que están ahí. Ahí donde usted está le van a salir unos anuncios. Si desea bendecir este ministerio con una siembra, ofrenda, lo puede hacer a través de las cuentas Nequi que le van a aparecer ahí a través de su pantalla. O si está fuera del país, lo puede hacer por Western Junior comunicándose vía WhatsApp. Amén. Bendiciones para todos los que están ahí conectados. Shalom, shalom. Bendiciones.